no tienen vino. ¿Qué es lo que había hecho escaso en ese momento? El vino. Pero él dice en su carta que no tiene que fatigarse ni dejar de que el vino sea escaso. ¿Quién le entiende a Dios con eso, verdad? Joel profetiza y dice que el vino y los lagares tienen que estar llenos de aceite y vino. Pero me encuentro con Juan. Y me encuentro con Juan 2, versículo 3. Que había un problema, que el vino se había escaseado. Ya no había vino. Recuerde, yo quiero enfocarme en esto. Una fiesta sin vino en ese entonces en Galilea no había gozo, no había una alegría en medio de ellos. Tenían que beber del vino la gente. Una fiesta sin sodas y sin pasteles y sin comida que hay. No ven cómo convivir y compartir con los hermanos. Pero eso no es todo. El vino se había escaseado. Pero Joel dice que el vino tiene que estar en abundancia. Pero ¿qué pasa en el libro de Juan? La respuesta es esta. Mientras aquel profeta profetizaba, en Juan pasaba que el vino estaba escaso. El verso 3 dice que el vino había faltado, se acabaron. El buen vino se acabó. El maestro Sala había dicho que se sirviera el vino mejor, que cuando todos ya estaban ebrios en ese entonces del vino, se sirviera el vino más barato. Pero la Biblia dice en el versículo 3 de Juan que el vino se había escaseado. El simbolismo de esto es que la iglesia tiene que estar lleno del vino de Dios, tiene que estar lleno del aceite de Dios. Recuerda que el vino y el aceite simbolizan el espíritu y la unción de Dios. ¿Qué pasaría si en esta iglesia no hubiera aceite ni vino de Dios? En una fiesta todo es muerte, sin que no haya comida, sin que no haya bebida, sin que no haya alegría. ¿Qué pasa en la casa de Dios? Que si no hubiese presencia, que si no hubiese unción, que si no hubiese un mover de Dios, ¿cómo estaría la iglesia de Dios? Estaría muerto. Yo me decía, diles que es tiempo que lo nuevo mío viene sobre su vida. Hay gente que se viene a dormir en la iglesia. Perdóname, hermano, que le diga esto, pero es tiempo que se despierte y empiece a creer y a ser partícipe de la unción de Dios. Había un problema en la boda de Canaán, pero había una esperanza porque el maestro estaba ahí. Versículo 3 dice que el vino se había escaseado. Ya no había vino, ya no había que tomar. Cuando la unción no está en la casa de Dios, cuando el aceite, que es el Espíritu Santo, no habita en la casa de Dios, lo que va a haber solamente es frialdad, solamente es mortandad. Pero cuando el aceite y el vino de Dios está activo en la iglesia de Dios, lo que va a haber son gritos de júbilo, lo que va a haber son gritos de guerra, lo que va a haber son un alza. Lo que va a haber en la casa de Dios es alegría. David decía que Dios puede cambiar tu lamento en baile. Habrá alguien esta noche que le diga a Dios: es tiempo que salga yo de los lamentos y que empiece a caminar en el gozo de mi Señor. En Canaán ocurría un problema, pero había un siervo que había profetizado que el aceite y el vino de los lagares tenían que estar llenos. Y porque ellos dicen que después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne, la respuesta es esta: entre más en comunión estás con el Espíritu Santo, Dios te va a dar más. Dios te va a pasar en llenarte, y hasta llevar a un nivel más alto. Pero ¿qué pasa si el aceite y el vino se disminuye y se escasea en la iglesia de Dios? ¿Qué pasa si
sin la unción y sin el Espíritu Santo no está en la casa de Dios, ¿qué ha de pasar? El diablo te llevaría, el diablo se metería en la iglesia. Pero Dios dice que es tiempo a que el vino y el aceite empiece a fluir, empiece a crecer en su iglesia. Restauración en 2014. Dios te va a empezar a llenar más de lo que te había llenado en 2013. Habrá alguien que le puede creer a Dios en esta noche. Lo nuevo de Dios viene sobre tu vida. No importa, dice Dios. Y aunque haya gente que siente que su vino se acaba, Dios dice: yo le doy más vino hoy. 2014 será un año en el que tú vas a marcar tu generación. Será un año donde vas a conquistar la ciudad y la tierra de Dios. Hay una esperanza aún, dice Dios. Y aunque el vino se escasea, Dios siempre ha prometido darte más. ¿Cuántos creen eso conmigo? Había un problema en Canaán. Y dése cuenta, la Biblia dice que en ese entonces estaba el maestro, estaba Jesús. Y dése cuenta, en el versículo 4 dice de esta manera: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo les voy a decir una cosa: el avivamiento y la unción de Dios tiene ese tiempo. ¿Usted cree que puede mover la unción y el avivamiento de Dios con el pecado que tiene sobre su vida, joven? ¿Por qué Jesús decía: mujer, ¿qué tienes contra mí? Si mi hora aún no ha llegado. Yo le voy a decir una cosa: la unción y el poder y el tsunami de la unción de Dios tiene su tiempo. Y su tiempo ha llegado. Un día el maestro dijo que las cosas postreras serán mayor que la primera. ¿Cuántos creen que si vemos a un Elías bajando fuego, vamos a ver a una pastora Antonia bajando fuego? Que si hemos visto a un Elías matando a un profeta de Baal, vamos a ver a un hermano matando más que Alá. El Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden creer eso? Que si vimos a Moisés partir el agua, vamos a ver un profeta abrir el agua. Habrá alguien que le pueda creer a Dios. Y recuerde que lo imposible no existe en las cosas de Dios. Aún no ha venido mi hora, dice Dios. El tiempo de la unción no ha llegado. ¿Usted cree que con la administración que el Espíritu Santo hace, eso es lo que Dios puede hacer? No. Dios puede moverse más y más a un nivel más alto. Yo vengo a profetizarte sobre tu vida, que lo nuevo de Dios va a empezar a fluir sobre tu vida. Vas a ver a una gente caerse en toda la administración. Vas a empezar a ver que la gente se va a llenar. La gente que no quería y no sentía algo de Dios va a empezar a sentir algo de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. El tiempo del avivamiento tiene su tiempo. No cuando yo lo quiero, cuando Dios lo quiera. ¿Usted cree que con la fuerza humana podemos mover la unción de Dios? Si tenemos al Espíritu y el hogar esté lleno de la unción, podemos mover la unción de Dios, pero a través del poder de Dios, no a través de nuestra fuerza. Canaán había esquecido el vino, y el maestro le responde a la mamá y le dice: ¿qué tienes contra mi mujer, que aún no ha llegado mi tiempo? Recuerde, el avivamiento tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su día.
En cuanto menos te esperas, Dios te va a sorprender. Quizás vienes cansado, pero el día de hoy es el día que ha hecho Jehová para ti. Hoy tu natal será lleno, dice Dios. Hoy tu natal será lleno, dice el Espíritu. ¿Cuántos creen que si le pedimos a Dios en esta noche que nos llene con su presencia como nunca lo ha hecho? ¿Cuántos creen que Dios lo hará? Dios lo puede hacer. Nos vamos a unir en fe diciéndole: creemos que tú lo puedes hacer. Una visitación nueva de Dios viene sobre tu vida. Tú que la maldad, tú que el pecado, tú que la miseria te sigue persiguiendo, cuando la nueva de Dios viene, todo se queda y lo que te va a seguir son la misericordia de Dios. Si has perdido algo, declara que en 2014 lo tendrás el doble de su Dios. ¿No crees que todo está perdido? El tiempo ha llegado. El tiempo de Dios llegue sobre tu vida. Hace 2000 años había un cordero que había pagado el precio de tu pecado. Había un cordero que había pagado el precio para que tengan acceso a la unción de Dios. Y el tiempo que él había predicho en ese entonces ha llegado. Tenemos que ver la unción de Dios moverse poderosamente sobre nuestras vidas. Tenemos que ver que la gente se levanta a través de la unción de Dios. Que le puede alabar a Dios. Yo le voy a decir algo: no dejas que el vino y el aceite se escase en tu vida. No dejes que la unción del Espíritu Santo se escase en tu vida. Porque sin el Espíritu Santo lo que vas a hacer, solamente la Biblia dice que vamos a ser como Alaska que rechina delante de Dios. Debemos estar llenos con el poder de Dios. Joel dice que los postreros días, y esos postreros días hasta el día de hoy son contados y ya han llegado. Que el Espíritu de Jehová se moverá poderosamente. Joven, vas a empezar a ver visiones. Siervos y siervas de Dios, la mano de Dios va a empezar a estar sobre tu vida. Si has visto visiones, vas a empezar a ver visiones. Si has dejado de hablar lengua, tus lenguas se regresarán. Un nuevo comienzo viene. Un nuevo avivamiento viene. Crea. 2014 Dios lo ha marcado para tu vida. 2014 Dios lo ha marcado para tu vida. Tu nombre está escrito en las cosas grandes. Tu nombre está escrito en las cosas grandes. En el 2014 Dios ha escrito tu casa. Dios ha escrito tu carro. Dios ha escrito la esposa que le habías pedido. Eso es lo que Dios ha escrito en el 2014. Habías querido salir como evangelista, tu nombre está escrito. 2014 dice Dios, traerá un avivamiento nuevo sobre tu vida. Dios había prometido. 2014 pisarás la tierra de Gilgal, la tierra del Jordán. Tendrás que pasar por mucha tierra en donde la bendición te seguirá, en donde la bendición correrá para encontrarte. La vez pasada dije esto y lo vuelvo a repetir: 2014 va a ser una tierra fuerte. Una unción nueva de Dios va a empezar a correr por esa tierra. Y en que tú vas a empezar a predicar y a evangelizar, las almas van a ser soltados a través del diablo. El Espíritu Santo va a empezar a pelear juntamente contigo.
El Espíritu de Dios va a cumplir con lo que había dicho. Yo quiero que levanten sus manos y cree esto conmigo. La tierra de Gilgal significa tus nuevos comienzos. Enero, dice Dios, vas a ver el primer milagro en tu vida. Enero, dice Dios, vas a ver el nuevo comienzo en tu vida. Lo nuevo de Dios viene sobre tu vida. Y entre más avanzas, pasarás a la tierra de Betel, en donde Dios va a empezar a usarte para cosas grandes. Dios te va a levantar a predicar. Dios te va a levantar como un salmista, como un orador de Dios. Eso es lo que Dios ha planeado sobre tu vida. Y aunque siempre tenemos que pasar por Jordanes, pero al final llegaremos a un Jericó en donde la batalla lo peleará Dios. No importa lo que has perdido, no importa lo que te habían arrebatado, lo que importa es que lo que Dios tiene para tu vida viene sobre tu vida. Van a venir gentes, alguien cree esto conmigo. Van a venir gentes y cuando tú no tienes nada te darán cheques. Y cuando ves que tú no tienes, cuando ven que no tienes nada, va a venir gente que te va a regalar un carro y te va a poner sembrando en un ministerio. ¿Crees que Dios no puede hacer eso en tu vida? Dios lo va a hacer. Vas a ver, dice Dios, que la unción que tú tienes lo cargará el otro juntamente contigo. Que cuando tú te conectes, la iglesia se conectará juntamente contigo. Alguien le dice amén a Dios en ese momento. Cosas grandes y grandes, en donde se levantará un Gedeón, que aunque con dos, se levantarán muchos Gedeones que van a correr a la tierra de los madianitas. ¿Alguien me entiende eso? Que van a correr a las ciudades corriendo a profetizar, a evangelizar. Y delante de ti, dice Dios, tus enemigos entrarán por una puerta y saldrán por 7 puertas. Se va a levantar en 2014, aquí dice Dios, un Gedeón que va a empezar a dar pesadillas al diablo. Que mientras este Gedeón predica, evangeliza y declara la palabra, el diablo estará dando puertas. ¡Ay, santo! De aquí los sacaré, dice Dios. Se va a levantar un Moisés que se subirá al monte de Sinaí, pasando horas en la presencia de Dios. Yo quiero que alguien me entienda. Recuerda que mientras Moisés estaba en el Sinaí, había una gente que no le creía a Dios, que era el pueblo, construyendo una estatua de bronce. 2014, dice Dios, se levantará uno como Moisés, que va a tener anhelo, deseo de orar las 24 horas. Moisés es santo. Moisés, al estar en el monte de Sinaí, Dios le había dado los 10 mandamientos. Yo quiero que se escuche esto. Mientras vas a pasar tiempo en las cosas de Dios, Dios te va a empezar a revelar cosas grandes. Recuerda que mientras Moisés oraba, Dios le dictaba los 10 mandamientos. Y mientras él estaba en comunión con Dios, el pueblo de Israel estaba desobediendo, estaba construyendo algo que Dios no le agradaba. Te voy a decir algo, que mientras tú estés en la presencia de Dios, recibiendo lo que Dios tiene para tu vida, el diablo estará abajo, preparando algo con tal de desanimarte, con tal de que no sigas con tu ministerio. Pero aquí yo vendré, dice el Espíritu Santo, a destruir